El plano no es más que una superficie infinita de dos dimensiones. Nos lo podemos imaginar como la hoja de papel o como la pizarra, pero teniendo en cuenta de que no tiene límite por ninguno de sus lados, es decir, que no acaba nunca, ni por arriba, ni por abajo, ni por la derecha, ni por la izquierda. Nosotros estamos acostumbrados a dibujar puntos en una recta real. Una recta real no es más que una recta como esta, en la que nosotros ponemos una escala y si, por ejemplo, aquí ponemos el 0, vamos poniendo divisiones. Siempre tienen que ser todas estas subdivisiones iguales, de la misma longitud. Y hacia la derecha siempre cogemos los positivos, aquí sería el 1, aquí el 2, aquí el 3, aquí el 4, etcétera. Y hacia la izquierda los negativos. Aquí tendríamos el -1, el -2, el -3, el -4 y continuaría. Sabéis que continúa infinitamente. Los números positivos se van haciendo muy grandes, hasta llegar a una expresión que nosotros llamamos más infinito, que significa lo más grande posible. Y los números negativos también van haciéndose cada vez más pequeños hasta llegar al menos infinito, que es lo más pequeño posible. Bueno, pues esto que os acabo de dibujar, esto es la recta real y aquí podemos dibujar puntos, los puntos que nos apetezca. Por ejemplo, el punto 3 sería este punto de aquí, el punto -2 sería este de aquí. También podemos dibujar puntos que no sean puntos enteros. Por ejemplo, el 1,5 pues sería este de aquí. O por ejemplo, el -3,2 estaría por aquí, etcétera. Si podemos dibujar todos los puntos que queramos. Pero nosotros, para dibujar cualquier punto o cualquier otra entidad matemática en el plano, no nos sirve la recta real, ya que la recta real solo tiene una dimensión y el plano tiene dos dimensiones. Por lo tanto, necesitamos encontrar otra forma para poder representar los puntos o las rectas o las figuras geométricas en el plano. Esta forma de representación le vamos a llamar sistema de referencia o sistema de coordenadas cartesianas y está formada por dos ejes que son perpendiculares, que son los ejes de coordenadas, y serían de la siguiente forma. Si dibujamos un eje totalmente vertical y otro totalmente horizontal, esto es un sistema de referencia. Fijaros que tiene dos ejes que se cortan en un punto, este punto de aquí. El punto donde se cortan se llama origen de coordenada y los ejes también tienen nombre. El eje horizontal se le llama eje de las X o también se le llama eje de abscisas y el eje vertical se le llama eje de las Y o también se le llama eje de ordenadas. No confundamos el ordenadas del eje con el coordenadas. Los dos ejes juntos se llaman sistema de referencia o sistema de coordenadas. En cambio, al eje vertical o eje de las Y se le llama eje de ordenadas, sin el co delante. Luego, al igual que hacíamos antes, a cada eje le vamos a dar una escala, siempre lo graduamos en cuadraditos que tengan siempre la misma longitud. Bueno, yo aquí lo estoy haciendo aproximadamente, pero esto os va a venir súper bien tener una hoja de papel cuadriculado a la hora de hacer estas gráficas. Y vamos a numerarlos. ¿Cómo numeramos los ejes? Pues fijaros que ahora no tenemos solo una recta, tenemos dos, la recta horizontal y la recta vertical. En la horizontal lo hacemos igual como lo hacíamos en la recta real. Fijaros, si íbamos hacia la derecha teníamos los positivos y si íbamos hacia la izquierda teníamos los negativos. Por lo tanto, este será el 1, este el 2, este el 3, este el 4, y hacia el otro lado será el -1, el -2, el -3 y el -4. No he dicho nada, pero el punto central obviamente será el 0. Y en el eje de las Y, en el eje vertical, pues lo vamos a hacer parecido. Lo que vaya hacia arriba será lo positivo y lo que vaya hacia abajo, negativo. Por lo tanto, aquí tendremos el 1, el 2, el 3, el 4, etcétera, y hacia abajo tendríamos -1, -2, -3, -4, etcétera. Y el punto central, como siempre, sería el 0. Y ahora que ya tenemos los dos ejes que se cortan en un punto y la escala de valores, ya tenemos el sistema de referencia o sistema de coordenadas. Y aquí, si tenemos un punto cualquiera, pues imaginaros que tenemos este punto de aquí, ya podríamos nombrarlo de alguna manera. Vamos a ver esa manera cuál sería. Si cogemos este punto y lo proyectamos sobre los ejes, si yo proyecto este punto sobre el eje de las X, fijaros que va a cortar en el punto 2 del eje de las X. Y si lo proyecto sobre el eje de las Y, fijaros que corta
en el punto 3 del eje de las Is. Esos dos puntos, el 2 y el 3, es lo que se llaman coordenadas del punto y se escriben entre paréntesis. Este punto, por lo tanto, sería el punto 2, 3. A los puntos se les llama generalmente con letras mayúsculas. Lo voy a llamar P, pero podría ser A, B, C, cualquier letra mayúscula. Y tenemos que tener en cuenta una cosa muy importante. Cualquier punto, sea el punto que sea, siempre va a tener dos coordenadas. En este caso era la primera 2 y la segunda 3. Y la primera siempre va a corresponder al eje de las X. Y la segunda siempre va a corresponder al eje de las Y. Es decir, cualquier punto siempre será la coordenada de la X y la coordenada de la Y después. Acordaros siempre del orden, primero la X y después la Y. Y de esta forma, cualquier punto del plano lo podemos expresar mediante un par de números que se colocan entre paréntesis. Recordad que el primero de esos números es la coordenada del eje horizontal de las X y el segundo de los puntos es la coordenada del eje vertical de las Y. Veamos cómo dibujar algunos puntos. Imaginemos que tenemos, por ejemplo, el punto A, 5, 1. Voy a dibujar otro sistema de referencia para que sea más sencillo y no nos liemos con los puntos del anterior. Siempre que dibujemos un sistema de referencia es imprescindible que le pongamos el nombre a los ejes, el horizontal el X y el vertical el Y. Y ahora que hagamos la escala de valores, 1, 2, 3, 4, 5, etc. hacia la derecha, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5. Hacia la izquierda en la X, en la Y lo mismo, hacia arriba 1, 2, 3, 4, 5, etc. Y hacia abajo menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, etc. En este caso no voy a poner los numeritos de las divisiones para no confundirme con todos los puntos que voy a poner. Y voy a dibujar este punto, el punto 5, 1. Fijaros que tiene de coordenadas 5 de la X y 1 de la Y. Así que voy a dibujar el 5 de la X, fijaros el 5 de la X si cuento es este de aquí que estoy marcando, y el 1 de la Y, si os fijáis, es este de aquí. Y ahora si prolongo hasta que se cortan en este punto de aquí, que lo voy a marcar en rojo para que se vea mejor, y este punto de aquí será nuestro punto A, el punto 5, 1. Así que ya sabemos cómo dibujar puntos. Vemos otro ejemplo, por ejemplo el punto B, menos 3, 2. El punto menos 3, 2, mirad que de coordenada de la X es menos 3, lo voy a marcar, es este de aquí, este menos 3, de coordenada de la Y es 2, que es este de aquí, así que si prolongo hasta que se corten, tenemos el punto menos 3, 2, que sería este de aquí. Lo pongo B menos 3, 2. Vamos a dibujar otro punto, por ejemplo, el punto C, menos 1, menos 1. El punto C, menos 1, menos 1, si os fijáis, sería menos 1 de la X, sería este de aquí, y menos 1 de la Y, que sería este de aquí. Esto se corta aquí mismo. Y este punto de aquí, este sería el punto C menos 1, menos 1. Y veamos otro ejemplo, el de 3 menos 2, por ejemplo. Sería 3 de la X, que si lo marco estaría aquí, y menos 2 de la Y, que estaría aquí abajo. Si todo esto lo prolongo hasta que se corte, tendré este punto que estoy marcando, que es el punto D, 3 menos 2. Fijaros que al dibujar un sistema de referencia estamos dividiendo el plano en 4 partes. Veámoslo más claramente. Si yo dibujo un sistema de referencia, acordaros que lo primero que hay que hacer siempre es poner el X y el Y, los nombres de los ejes. Fijaros que he dividido el plano en 4 partes. Esta primera parte, esta segunda, la tercera y la cuarta. Estas partes en las que dividimos el plano se llaman cuadrantes. Este sería el primer cuadrante, este sería el segundo, este sería el tercero y este sería el cuarto cuadrante. Si os dais cuenta, siempre van en sentido antihorario, es decir, en sentido contrario a las agujas del reloj, primero, segundo, tercero y cuarto. Y dependiendo del cuadrante en que nos encontremos, los signos de las coordenadas de los puntos son diferentes. Fijaros, en el primer cuadrante, si tenemos este punto si hacemos su proyección sería, por ejemplo, el punto 2 de la X y 1 de la Y. Fijaros que las dos coordenadas son positivas, es decir, en el primer cuadrante tendríamos la X positiva y la Y también positiva, lo pongo de esta forma. Si dibujamos un punto del segundo cuadrante, por ejemplo este de aquí, fijaros que sería el menos 2 de la X y el 3 de la Y, sería el punto menos 2, 3. Fijaros que la coordenada X es negativa y la Y es positiva, entonces sería menos más. En el tercer cuadrante, por ejemplo, este punto de aquí,
sería el menos 1 de la x y menos 4 de la y. Fijaros que tanto la x como la y son las dos negativas, por lo tanto en este caso sería menos menos, y en el cuarto cuadrante, por ejemplo, este punto de aquí sería 2 de la x menos 2 de la y. Y la coordenada x sería positiva, pero la y en este caso sería negativa. Una cosa que siempre os suele costar a la hora de dibujar puntos son los puntos que se encuentran sobre los ejes de coordenadas. Por ejemplo, si dibujo otro sistema de referencia, x, y hago unas escalas de valores, ¿cuál sería este punto que os voy a marcar ahora? Pues este punto es el punto, si os fijáis, 3 de la x y de la y. Pues de la y no es nada, de la y 0. Pues este sería el punto 3 de la x, 0 de la y. ¿Y si dibujo, por ejemplo, este punto de aquí? Pues este punto de aquí, fijaros que es el punto menos 1 de la x y 0 de la y. Todos los puntos que están sobre el eje de las x, todos los puntos son algo, cualquier cosa, lo voy a llamar a, y siempre la segunda componente es un 0. ¿Y los puntos que están sobre el eje de las y? Pues por ejemplo, imaginaros este punto de aquí. ¿Cuál es este punto de aquí? Pues este punto de aquí de la x está en el 0 de la x y de la y está en el 3, por lo tanto es el 0 de la x, 3 de la y. Y por ejemplo, este punto de aquí, pues este punto de aquí es el 0 de la x y el 4 de la y. Todos los puntos que están sobre el eje de la y siempre son de la forma 0 algo. Por ejemplo, lo voy a llamar b. Siempre tienen la primera coordenada que es 0. Por lo tanto, siempre que tengamos un punto de la forma algo 0 está sobre el eje de las x y siempre que tengamos un punto de la forma 0 algo está sobre el eje de las y. ¿Y qué pasa con el punto que está en el centro, el punto donde se cortan? Este punto, llamado también origen de coordenadas, como ya vimos en su momento, es el punto 0, 0 y lo llamamos o 0 y se designa de la siguiente forma. El origen de coordenadas es el punto O, 0, 0, 0 de la x y 0 de la y. Bueno, yo creo que con esto ya hemos visto cómo representar cualquier punto, pero vamos a pasar a hacer la actividad 1 para practicarlo un poquito. La actividad 1 tiene dos apartados y en el primer apartado nos pide que dibujemos los siguientes puntos, el A, B, C y D que tenemos ahí. Para ello me voy a dibujar un sistema de referencia. Le voy a poner nombre a los ejes y voy a poner una escala, como siempre, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Y voy a empezar dibujando estos puntos. El punto A. El punto A es el punto 3, 2. De la x3, así que marco el 3 de la x, y de la y2, marco el 2 de la y. Y veo dónde se va a cortar esto, y esto se corta en este punto de aquí, que lo voy a marcar en rojo para resaltarlo bien. Este punto sería el punto A, 3, 2. Pasamos al siguiente punto, el punto B. Fijaros que es 0, 3. 0, 3, como tiene un 0, estará sobre los ejes. 0 de la x y 3 de la y. Sería el 3 de la y aquí, por lo tanto sería este punto. Este punto que estoy marcando ahora sería el punto B, 0, 3. Pasamos al punto C. El punto C es menos 1, 0, también está sobre los ejes, pero en este caso estaría aquí, menos 1 de la x y 0 de la y. Este sería el punto C. Y pasamos al último punto, el punto D, que es menos 2, menos 2. Menos 2 de la x sería este, menos 2 de la y, este de aquí. Y si vemos dónde se corta esto, tendríamos que el punto D lo tendríamos aquí. D menos 2, menos 2. Y con esto tendríamos hecho el apartado A. Vamos al apartado B. Fijaros que en este apartado B los dos primeros puntos son números decimales, sus componentes, y en el tercer punto, en el punto G, son números fraccionarios, son fracciones. Me dibujo un sistema de referencia y ahora voy a dar la escala. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1. Hay que intentar siempre que sean del mismo tamaño aproximadamente, siempre poner los nombres a los ejes y vamos a continuar con el dibujo. El primer punto es el 0,5, 1,5. ¿Dónde está el 0,5 de la x? Pues si este es el 1, el 0,5 estará aquí en medio, 0,5. ¿Y el 1,5 de la y? Pues si este es el 1 y este es el 2, el 1,5 estará aquí. Así que sí,
me lo dibujo, el 0,5, 1,5 será este punto que estoy marcando ahora en rojo, que este es el punto E. Vamos al punto F. El punto F menos 2,5, 3,5, perdón porque pone 2,3, pero es 2,5. Menos 2,5, 3,5. ¿Dónde está el menos 2,5? Pues el menos 2,5 de la x está aquí. ¿Y el 3,5 de la y? Pues el 3,5 de la y estaría aquí. Así que si prolongo hasta que se corten, tendremos este punto de aquí, que será nuestro punto F. Menos 2,5 de la x, 3,5 de la y. Y vamos al punto G. El punto G viene en forma fraccionaria, 1/2, 2/3. 1/2 es 0,5. Este 0,5 de la x ya lo teníamos marcado de antes, aquí. ¿Y el 2/3? Pues 2/3 si lo pasamos a forma decimal, 2 entre 3 eso da 0,666 periodo, 0,66 o 0,67, pero no hace falta ser excesivamente precisos, ya que a la hora de dibujarlo no va a notarse mucho la diferencia entre el 0,66 y el 0,67. Aproximadamente el 0,66 estará por aquí, así que si vemos dónde se corta, el punto que tendremos será este de aquí. Este es nuestro punto G. Y ya tenemos acabada la actividad.